Mira tus dos apellidos, esos que escribes en cada formulario, los que dijiste la primera vez que te presentaste en la escuela, los que están en tu acta de nacimiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan realmente? No de dónde vienen nada más, sino qué dicen esas palabras. ¿Por qué tu familia se llama así? ¿Qué historia hay detrás de ese nombre que repites sin pensarlo? Porque tu apellido no llegó de la nada. Es como un archivo comprimido. Ahí adentro hay pistas sobre qué idioma hablaba tu familia hace 200 años, en qué región de México se quedaron, con quién se mezclaron y a veces hasta qué oficio tenían o cómo se veían. Pero casi nadie se detiene a investigarlo, solo lo usamos. Y eso es raro porque ahí hay información que puede cambiar completamente cómo entiendes tu propia historia. Voy a explicarte qué cuentan los apellidos mexicanos. Si vienen de España, si vienen de pueblos indígenas, si llegaron con migrantes de otros lados del mundo, o si son producto de mezclas que pasaron aquí. Pero también qué significan literalmente. ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué decía de la persona que lo usó por primera vez? Porque hay apellidos que vienen de nombres de padres, otros de lugares, otros de oficios, otros de cómo era la persona físicamente. Y saber eso puede abrir un montón de preguntas sobre tu familia. Usamos dos apellidos en México, el primero del papá y el primero de la mamá. Supuestamente eso guarda mejor la memoria familiar. Pero pensémoslo bien. ¿Cuál de los dos usas más? El del papá, casi siempre. En la escuela te decían por tu primer apellido. En el trabajo te conocen por tu primer apellido. El apellido de tu mamá queda ahí, invisible. Y eso es curioso, porque ese apellido también cuenta historia. También trae información de otra rama de tu familia, de otras mezclas, de otras regiones. Pero lo ignoramos. Y cuando una familia migra a Estados Unidos y solo usan un apellido, el apellido materno se pierde por completo. Y con él se va el rastro de toda esa línea familiar. Entonces ya de entrada estamos dejando fuera la mitad de nuestra historia solo por costumbre. Ahora la mayoría de los apellidos que usamos en México son de origen hispano o castellano, extendidos desde España y luego multiplicados aquí. Apellidos como Hernández, García, Martínez, López, González, Rodríguez, Pérez, Sánchez, Ramírez, Flores. Estos llegaron con los conquistadores, con los colonos, con los misioneros. Y se quedaron. Durante siglos fueron los apellidos oficiales, los que aparecían en registros, en actas, en documentos de la iglesia. Pero que tu apellido sea González no significa que tu familia sea española. Para nada. Lo que significa es que en algún momento de tu historia familiar, alguien adoptó ese apellido. A veces era porque el papá era español. Otras veces ese apellido apareció en bautismos, registros religiosos, documentos coloniales o procesos de adaptación al sistema español. A veces porque cuando bautizaban a la gente indígena, les ponían apellidos cristianos en español para que entraran al sistema colonial. Y aquí hay que decir algo que no siempre queremos escuchar. A veces nos gusta imaginar que un apellido español nos conecta con una familia elegante de Castilla o de Andalucía, cuando en realidad puede venir de un bautizo forzado, de una hacienda, de un registro mal hecho o de una historia que nadie quiso contar. El apellido quedó español, pero la historia familiar puede ser indígena, mestiza o mucho más mezclada de lo que ese nombre deja ver. Un apellido como Hernández puede estar en una familia con raíces indígenas profundas, o en una familia con ascendencia española documentada. El apellido solo no te dice la historia completa. ¿Y qué significan esos apellidos tan comunes? La mayoría de los que terminan en EZ son patronímicos. Eso quiere decir que vienen del nombre del padre. Hernández significa hijo de Hernán. González significa hijo de Gonzalo. Martínez significa hijo de Martín. Ramírez significa hijo de Ramiro. Sánchez significa hijo de Sancho. Pérez significa hijo de Pedro. Rodríguez significa hijo de Rodrigo. Pero ojo, que esto no significa que todos los González del mundo sean familia entre sí. Significa que en algún momento, hace siglos, alguien que era hijo de un Gonzalo adoptó ese apellido. Y luego ese apellido se quedó en la familia. Se repitió, se extendió. Pero ese apellido se formó en muchos lugares distintos, con muchas familias distintas que nunca se conocieron entre sí. Hay otros tipos de apellidos que no vienen de nombres. Hay apellidos que vienen de lugares. Navarro significa de Navarra. Castellano significa de Castilla. Torres significa que vivían cerca de unas torres. Del Valle significa que vivían en un valle. Montes significa que vivían cerca de unas montañas.
Ríos significa que vivían cerca de un río. Estos apellidos te dan una pista de dónde vivía esa familia hace mucho tiempo en España, pero no te dicen nada sobre de qué región de México son ahora. También hay apellidos que vienen de oficios. Herrera o herrero era el que trabajaba el hierro, el herrero. Molina era el que trabajaba en un molino. Zapatero era el que hacía zapatos. Guerrero era un soldado. Estos apellidos describían lo que hacía la persona, y eso se volvió su apellido para siempre. Y están los apellidos que vienen de rasgos físicos o apodos. Moreno significaba de piel oscura. Blanco significaba de piel clara. Delgado significaba flaco. Bravo significaba valiente o agresivo. Estos apellidos literalmente describían cómo era la persona, y luego ese apodo se volvió apellido de toda la familia. Entonces, cuando ves tu apellido, puedes preguntarte, ¿viene de un nombre? ¿De un lugar? ¿De un oficio? ¿De cómo era alguien hace siglos? Y eso puede abrir muchas preguntas. ¿Por qué mi familia se llama Torres? ¿Vivían cerca de unas torres en España? ¿O adoptaron ese apellido por otra razón? ¿Por qué mi familia se llama Molina? ¿Alguien trabajaba en un molino? ¿O fue solo un apellido que les pusieron sin más? En México, estos apellidos se mezclaron con todo. Hay familias González en Oaxaca con raíces zapotecas fuertes. Hay familias López en Yucatán con ascendencia maya. Hay familias Martínez en Jalisco con mezcla de varios lados. El apellido dice España, pero la familia es 100% mexicana, con todas las capas que eso implica. Los apellidos indígenas son menos comunes, pero ahí están. Apellidos como Chan, Pech, Canul, May, Canché, Put, Ek, Balam, Cocom. Estos vienen de lenguas mayas que se hablaban en Yucatán y en el sureste. Muchos tienen significados conectados con animales, con la naturaleza, con características de la persona. Balam significa jaguar. Canul se relaciona con guardián o protector. Pech significa garrapata. Y Chan es más curioso. Puede interpretarse como pequeño, aunque algunas fuentes también lo relacionan con serpiente en origen chontal. Y aunque eso suene raro hoy, en su momento estos apellidos tenían un significado importante dentro de la cultura maya. Pero hay un detalle curioso. Algunos apellidos escritos igual pueden tener orígenes distintos. Por ejemplo, Chan puede ser apellido maya en Yucatán, pero también puede aparecer como apellido de origen chino en otras familias mexicanas. La escritura coincide, pero la historia no es la misma. Entonces no puedes asumir todo solo viendo las letras. Uno pensaría que todos los apellidos indígenas desaparecieron con la colonia, pero en Yucatán ocurrió algo más complejo. Muchos apellidos mayas lograron sobrevivir durante siglos dentro de los propios registros coloniales. Por eso todavía existen apellidos como Chan, Pech, Canul, May, Canché o Put. En otras regiones, en cambio, muchos nombres y apellidos indígenas sí fueron sustituidos, adaptados o mezclados con apellidos cristianos e hispanos. Por eso una familia con apellido García, López o Pérez puede tener raíces indígenas profundas, aunque el apellido ya no lo muestre. La historia no fue igual en todo México, y justamente por eso un apellido nunca basta para reconstruir por completo el origen de una familia. Algunos apellidos vascos, gallegos o catalanes se concentraron más en ciertas zonas de México por redes familiares, migraciones y actividades económicas, pero no puedes reconstruir una historia familiar completa solo mirando el apellido. Hay apellidos vascos como Echeverría, Urrutia, Goitia. Hay apellidos gallegos como Castro, Iglesias, Reyes. Hay apellidos catalanes como Ferrer, Soler. Pero de nuevo, esto solo te da una pista de por dónde pudo haber llegado alguien de tu familia hace mucho tiempo. Nada más. México tampoco se formó solo con españoles e indígenas. En los últimos 150 años llegaron oleadas de migrantes de todo el mundo. Libaneses, chinos, italianos, franceses, alemanes, judíos, japoneses, coreanos. Y trajeron sus apellidos. Apellidos como Slim, Haddad, Abud, Abed, Chedraui vienen del Líbano. Hay una comunidad libanesa enorme en México, sobre todo en el norte y en algunas ciudades grandes. Apellidos como Wong, Li, Chong vienen de China. Llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX, muchos a trabajar en el ferrocarril o en el campo. Apellidos como Bianchi, Rossi, Lombardo vienen de Italia. Apellidos como Müller, Schmidt, Schneider vienen de Alemania. Apellidos como Dupont, Leclerc vienen de Francia. Estos apellidos se mexicanizaron. Hoy hay mexicanos con apellidos árabes que no hablan árabe, mexicanos con apellidos chinos que no hablan chino.
mexicanos con apellidos italianos que nunca han ido a Italia, porque esas familias llegaron, se quedaron, se mezclaron y ahora son tan mexicanas como cualquier familia con apellido González.